está grabando. Listo. 1, 2, 3. Buenas. Sean bienvenidos a otra edición más de el mejor podcast hispanohablante, argentino, cordobés, catamarqueño y a su vez porteño. Esta es edición de terror y con un audio 20 veces mejorado, digámoslo así. Ahora Emiliano va a acotar algo. Ahora va a sonar la voz de Valentín mejor que la mía, a diferencia de los audios pasados, ya que conseguimos para comprar un micrófono, pero alcanzó para un micrófono únicamente, así que lo tiene Valentín y yo sigo grabando con mi celular. Próximas ediciones, micrófono nuevo, donen nuestro Patreon, está en la descripción. No tenemos Patreon. Esta edición seleccioné algunas historias sobre niños de ojos negros debido a que, qué sé yo, me interesaba. Me pareció interesante la cuestión y aprovechando que tengo compañía, dejá de hacer eso porque eso hace mucho ruido en la cámara. De última sacalo en el micrófono. Que el ruido del papel ese hace mucho ruido. Posta, mira, a ver. Agarra el papel, hace ruido. ¿Ves que suena? Sí. Bueno. Esa parte lo voy a cortar para el podcast, pero la gente de YouTube lo va a ver. Besito a la cámara, Emiliano. Volviendo al tema. Niños de ojos negros va a ser el tema de hoy. En cuanto hay relatos encontrados. Después algunas experiencias personales de otros ámbitos. Propiciadas por Emiliano Maidana Haman y Javier Valentín Maidana Haman. Sí, Valentín va a leer un par de historias sobre estos niños de ojos negros y después vamos a contar historias turbias o de terror o de espanto, como quieran llamarlo, que son experiencias propias que nos pasaron en distintas casas donde vivimos o estuvimos. Y que también siguen ocurriendo de vez en cuando, o por ahí relacionadas con pesadillas o qué sé yo. Yo soy muy atento a las pesadillas, me pasan casi todas las noches, porque soy muy capo. Así que, sin más oscilación, arrancamos con las historias. Pongo voz de historias de terror. En enero de 2016, una mujer de Vermont cometió el trágico error de dejar entrar a dos niños de ojos negros en su casa. Una ventisca rugía afuera cuando oyó el leve golpeteo en su casa. Un muchacho y una niña estaban allí, temblando y rogándole por dejar usar su teléfono. Desconcertada por la presencia, la mujer dejó entrar y lo fue ella a llevar el teléfono. Cuando los niños entraron en la habitación, la mujer se dio cuenta de que sus ojos eran completamente negros. Mientras los miraba aterrorizada, la nariz de su marido comenzó a sangrar, al mismo tiempo que la luz se iba lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, los niños hablaron al unísono, diciendo que sus padres ya habían llegado. La mujer observó que los dos salían en silencio de su casa y entraban a un coche negro, con un hombre de traje y sin rostro. No mucho tiempo después del encuentro, el marido de la mujer fue diagnosticado con cáncer de piel grave y la mujer comenzó a sentir hemorragias nasales regulares y una avalancha de otros problemas médicos. Estaba convencida que su salud, junto a la de su marido, fue resultado de los niños que dejó entrar a su hogar. Bien. Turbio. Final de la primera historia de terror. Es corta, I know, pero potente, I know por dos. Sí. Muchas gracias a la moto que acaba de pasar. Se va a escuchar en mi micrófono. Bastante turbio este relato de esta mujer de 2016. Obviamente no podía ser de menos en Estados Unidos, donde pareciera que es la cuna de todos los relatos de terror. Acompañado con México también. No, realmente en cuanto a relatos de terror, en general, fantasmas, duendes más que todo Latinoamérica, todo ese tipo de cuestiones son mundiales, pero
A excepción de los niños de ojos negros, son from USA, baby. Generalmente sí. Sí, y de ahí las consecuencias que no podemos saber si son resultado de la visita de estos niños, pero muy turbio lo que le pasó al esposo de esta mujer y a ella también. Sí, y hoy vamos un poco en contra de lo habitual. Más que opinión y crítica, son especulación y crítica. No, especulación sin crítica, porque la crítica le saca la magia a estos temas. Así que evitamos dar opiniones críticas porque obviamente le quita la magia a toda esta cuestión tan hermosa que es el horror y el terror de las noches. Sin no tener nada más que comentar, vamos con la segunda historia. Sí. Aguanta, voy a sacar algo más. Ah, por cierto, antes de arrancar con la segunda historia, bueno, para que saca todo mejor y dejarlo No lo arriba. voy a poder sacar. Bueno, Puedo romperla. bueno, dale, rompelo. Decirle que la aguanté. Gente de YouTube, estoy con un trapito. Ahora sí, ahora arrancamos de nuevo con la grabación. Estoy acompañado, además de con Emiliano, con un trapito, el que te cobra el estacionamiento, porque por alguna razón se decidió utilizar mi uniforme de trabajo. Así que ahí está. Siguiente historia, titulada El chico del camión. Y empieza así. Voz del locutor de nuevo. El 17 de marzo del 2008, un niño de 12 años de edad tuvo una experiencia aterradora en el estacionamiento, mientras esperaba en la camioneta de su madre para que lo lleve. Mientras. Disculpa. Va a quedar en YouTube uno solo de esos, el resto lo voy a cortar. Gracias, Moto. Ahora sí. Mientras esperaba. No puedo. Ya me puse mogólico, yo no puedo. Mientras Vamos de nuevo. esperaba en la camioneta de su padre. Empezamos a. La historia desde cero. En 3, 2, 1, tiempo. En 2017 un niño. El 17 de marzo de 2008, un niño de 12 años de edad tuvo una experiencia aterradora en el estacionamiento, mientras esperaba en la camioneta de su madre para que lo llevara a cortarse el pelo. Vio un muchacho cruzando la zona. Pensando que era algún amigo de la escuela, el chico empezó a dar golpecitos en la ventana para que el otro se volviera, dándose cuenta que no era su amigo. El chico de la camioneta observó confundido mientras el extraño niño se acercaba a través de la ventana. El chico se fijó en los sólidos ojos negros del otro y supo que no tenían buenas intenciones. «Debes dejarme entrar», le exigió el chico de ojos negros. En pánico, el niño se agachó bajo de la guantera. Después de varios minutos, el niño de ojos negros finalmente desapareció. Cuando la madre volvió, informó a su hijo que el niño había entrado a la casa, exigiendo las llaves del vehículo. Afortunadamente, la madre no cedió. Fin de la segunda historia de terror. Opiniones, Emiliano. No, está comiendo, para. Ahora sí, opiniones, Emiliano. Estoy comiendo. Sigue comiendo, para. Bueno, Comentario. creo que bastante, como dijo Emiliano antes, no, creo que no va a salir de esto los comentarios. Bastante turbio. Ahora sí. Yo estoy por comentar. Ahí está para comentar el muchacho. Parte y entro yo acá. A ver, que seas que sea un niño le sube como la intensidad al relato. Porque si que eso le pasara a algún adulto o a alguno de nosotros que ya somos mayores de edad, todo, Viejo y peludo. no, digamos, no sería tan tenebroso, por así decirlo. El hecho de que sea un niño al que le pasó esto, y encima con otro niño, le da ese tono, digamos, más escalofriante. Imagínense ser de 12 años, todo un prepucio y un nene,
que te dejan encerrado en el auto, porque eso sí pasa mucho también acá. No, los hacen incluso siendo mayores de edad. Ya. Nos dejan encerrados en el auto. Y en Estados Unidos vi que pasa mucho, o al menos en las películas. Y sí, no fuimos a Estados Unidos todavía. Que te dejen encerrado y vos por divertirte quieras llamar a un amigo tuyo que pensás que está cruzando la calle o por ahí y aparece un niño con ojos totalmente negros y te pide que lo dejes pasar. O sea, si te pones en su lugar es feo, da miedo. Además, en cuestión, el hecho, digámoslo así, los niños de ojos negros es un tema que me gusta porque no tienen ninguna explicación, digámoslo así, en lo fantasmal. No sabes si son demonios, capaz que son viajeros del tiempo, porque por ahí leí, haciendo la leve investigación del capítulo, que pueden ser incluso de distintas épocas. Y ahora vamos a leer un relato incluso, donde le piden un telégrafo. Entonces vos te quedas como, no sabes qué clase de cosas son. Y en el primer relato vimos que pasó a una mujer que los dejó entrar, que básicamente se murió. No sé si se murió, tampoco sabemos si es real, pero le causó problemas, ¿no? Entonces, bastante valor agregado el hecho de la incertidumbre después de decir qué carajo habrá sido lo que pasaba si le dejábamos entrar. Y ahora sí, sin más oscilación, nuevamente vamos a la tercera y última historia. Una noche, un hombre estaba durmiendo en la habitación de su hija, cuando oyó fue un golpe fuera de su casa. Vamos de nuevo. Una noche, un hombre estaba durmiendo en la habitación de su hija, cuando oyó un golpe fuera de su casa. Al principio, el hombre no le dio importancia. Ahora que me doy cuenta, esto lo voy a grabar de nuevo. Pero dice nombre. A ese nivel estamos, a ese nivel. La gente que escribe historias de terror a ese nivel está. Me hace acordar a mí a los 12 años cuando yo decía, sí, historias de terror, baby. Y me ponía así, escuchen. Exactamente. Igual lo vas a cortar si vienes a escuchar. Esto lo voy a dejar para YouTube. Vamos de nuevo. Una noche, un hombre estaba durmiendo en la habitación de su hija, cuando oyó un golpe fuera de su casa. Al principio, el hombre no le dio importancia, creyendo que era un gato, pero los golpes continuaron. El hombre revisó el porche, pero el gato no estaba en ninguna parte. Luego entró a la cocina y encontró dos figuras vagando por la puerta de su casa. Llamaron a la puerta. Ambos eran niños de entre 10 u 11 años, que emitían un olor horroroso. ¿Podemos usar el telégrafo?, preguntó uno de los muchachos. Para su horror, el hombre vio que tenían dos ojos grandes y negros. Ignorando la extraña pregunta sobre un telégrafo, el hombre dijo que no tenía ninguno en su casa y cerró la puerta. Cuando volvió lentamente a la habitación, los dos chicos golpearon las paredes. El hombre agarró a su hija y los muchachos seguían golpeando, pero esta vez la ventana. Sus ojos misteriosos y su horrible persistencia hicieron que el hombre se quedara despierto. Permaneció en el suelo durante horas, luchando por ignorar los golpes que oía cada vez más fuerte. Al momento en el que el despertador de su esposa empezó a sonar, los golpes cesaron y los niños de ojos negros no volvieron más. Fin de la tercera y última historia de terror. Turbio, o sea. Cada vez que termina la historia de terror, turbio, o sea. Es lo primero que pienso cuando leo. Mientras que vos la vas leyendo, yo la voy leyendo también antes de escucharte. Yo lo voy maquinando en mi cabeza, lo voy imaginando. Y es como que me voy imaginando todo lo que va pasando. Y. O sea, imagínense esto.
estar en tu casa tranquilo. Arti. Porque le pegaba al perro. Está tratando de comer las... Ah, mirá vos. Mirá, ¿viste? Desubication. Esto va a tener que recortar. No, Arti. Yo quedo más Imaginen- rápido. Imagínense estar en su casa tratando de dormir y que aparezcan de la nada 2 niños a mitad de la noche pidiendo usar un telégrafo. Guacho, no estamos en 1930, o sea, ya tenemos otro tipo de teléfonos, aunque son teléfonos fijos, decime, un smartphone, no sé, pero Dice, no estamos en 1930 para usar un telégrafo. Ahora tenemos otro tipo de teléfonos. Ahora tenemos teléfonos directamente, no telégrafos. claro, exactamente. Y que encima si no le das bola empiecen a tocar cada vez más fuerte y más fuerte. Me vas a acordar a... No tiene nada que ver, ¿no? Pero me vas a acordar a la película que vimos hace poco. ¿Y? No. Ya vimos It 2. La película de... Naranja mecánica. No, donde estaban la gente... De recortar toda esa parte, me vas a acordar a la película Nosotros, ustedes... ¿Cómo es? As. Donde la familia se había ido de vacaciones y estaba en una casa de verano cerca de la playa en Estados Unidos y de la nada vieron... Santa Cruz se llamaba, creo. Sí. Y de la nada vieron por la ventana de la casa gente parada afuera que se estaba quieta, todos dándose de la mano pero quietos ahí afuera de la casa unos cuantos metros y no hacían nada más que quedarse quietos ahí. Entonces el padre sale afuera a decirles que se vayan porque como que lo estaban asustando. Si a mitad de la noche que alguien se pare en la puerta de tu casa, da miedo, obviamente. Y las personas en principio no hicieron nada y después como empezaron a tratar de entrar por todos lados, tocar la puerta, en romper ventanas, todo. Entonces como que cuando estaba escuchando la historia me hizo acordar a eso. Súper... o sea, da miedo. Sí, además la película Us está muy buena. Capaz que Lo recomendamos. la recomendamos. Hay partes que como que la quieren hacer media chistosa. No quiero. La quieren hacer media chistosa, no sé. Esa parte ignórenla porque la verdad creo yo, fielmente fan de películas de terror, arruinan la trama. Pero tiene un giro argumental del final que es esperable, pero muy bueno. Porque como que te lo venís sospechando así, pero saber que es así. Está muy bueno. Muy bueno. Yo solamente les digo que si la ven, fíjense... Le está gruñendo a... Bueno, si la ven, fíjense que... Fíjense los gestos de la mina y dígame si no es raro. Así apenas empieza. Dígame si no es raro los gestos de la mina. Y eso ya les delata un poco el final. Muy buena la película esa. As. Bueno. Y ahora Emiliano, nuestro humilde trapito, nos va a relatar una que otra experiencia. Así que escuchen con atención. Bueno, lo primero que encontré relacionado de las cosas que nos pasó a todo esto que acabamos de leer, no tiene nada que ver, pero es más parecido a uno de los capítulos anteriores donde hablamos sobre parálisis de sueño y hombre sombra y toda la girada. Pasó en el departamento donde vivíamos, en unas torres de departamentos en los que vivimos desde el 2006 hasta el 2014, en las 920 en Catamarca. Y bueno, ahí las construcciones, todos estos edificios de departamentos están sobre lo que era un cementerio aborigen. Entonces, en honor, digamos... De manera literal. No, es literal. Y en honor, digamos, de bueno, las personas que murieron y ellos construyeron encima, pusieron a todas las calles y a la plaza y todo nombres. ¿Qué son? ¿Incas? No, nada que ver. Nombres en idioma aborigen. No me estaría acordando en este momento, pero sí, todos tienen así. El barrio, nombre oficial es Guairapungo. La calle en la que vivíamos se llama Miquilo. Y la plaza las plazas tienen como una representación de los cuatro vientos y todo eso en honor a los dioses de los aborígenes de la época. Sí, entonces
digamos que uno al pensar eso se hace más turbia la cosa. Después cuenten cuántas veces dije turbio. Voy a poner un contador en mi vida. No, mentira. Y bueno, en el departamento pasaron muchas cosas, o sea, desde escuchar por ahí ruidos de ollas y después que no haya nada, hasta que aparezcan cosas muy sutilmente puestas o muy ordenadamente puestas en lugares donde no estaban antes. Y normalmente pasaban las cosas a la tarde cuando estábamos solos o solo, dependiendo si Valentín estaba o estábamos Valentín y yo o mi hermana. Pero mi mamá trabajaba, entonces normalmente estábamos solos. Y bueno, me acuerdo una vez que me encontraba yo solo, creo que era un sábado, un fin de semana, estaba enfermo, así que estaba durmiendo en lo que vendría a ser el living comedor, en un sillón que teníamos que era sillón que se hacía cama. Y de la nada se escucha en la cocina un ruido de ollas que se caían, un montón de ollas que se caían. Yo muy... no tan asustado, pero sí impresionado, porque bueno, pasaban esas cosas. Fui a la cocina a ver qué había y encontré un tenedor, literal, un tenedor en el piso acomodado y todos los cajones cerrados, todo, pero un comedor en el piso acomodado. Entonces agarré, dije yo qué raro, lo levanté, lo puse en la mesa que estaba a la derecha, me vuelvo a acostar y escucho como si tocaran la ventana, que sería muy raro porque nosotros vivíamos en un primer piso, entonces era imposible que toquen la ventana, no había ningún lugar donde tocar la ventana. No le doy mucha importancia y me acuesto a ver tele en el sillón, que estaba hecho cama, y empiezo a escuchar como ruidos, como voces, a lo que aludí a la mejor estrategia para huir de fantasmas, que fue taparme con la sábana, como hacen todas las personas más o menos cuerdas, y dejar que eso pasara. Pero sí, en el departamento era muy normal por ahí ver desde el comedor o desde la pieza que daban al pasillo, sombras moviéndose a lo largo del pasillo. Sí. Y me hiciste acordar justo, no me sabía la tuya del tenedor, porque yo también tuve una con un tenedor. Se ve que le gustaban usar tenedores a los aborígenes. Pero sí, me pasó una similar. Similar entre comillas, porque yo no escuché ruidos de ollas. Yo estaba lo más tranquilo. Me acuerdo que recién me despertaba de la siesta o estaba durmiendo siesta, por ahí. Y estaba acostado en mi cama, que daba directo al pasillo, y estaba Laila, que en esa época estaba viva. Y ella estaba durmiendo y como que se despierta y gira su mirada, pero muy bruscamente, a la cocina. Y yo digo, qué raro, che, no hay nadie. Entonces pienso que había un bicho, qué sé yo, porque capaz que había un bicho. Y cuando voy a la cocina, encuentro un cajón abierto y un tenedor en el piso. Y yo como, bueno, agarro el tenedor, lo meto en el cajón y lo cierro. Y al rato escucho que el cajón se abre, pero se abre. Voy y no estaba abierto, pero juraría que lo había escuchado abrirse. Entonces se ve que sí, que le gustan los tenedores a los fantasmas. No encuentro otra explicación. Le gustaba jugar con tenedores y cucharas, de aparecerlos en el piso o en la bacha de la cocina, pero muy cuidadosamente acomodados. O sea, no es como cuando vos se te cae algo y decís, bueno, después lo levanto y no lo levantás, sino literal, estaban cuidadosamente acomodados en el piso. Eso es lo más raro. Sí, hablando de cosas cuidadosamente acomodadas. Creo que la cámara dejó de grabar. Sí. Qué mogólico. Claro, si graba 10 minutos, estamos 20, Valentín. Sí, tenés razón. No, me tengo que fijar el tiempo. Hablando de cosas cuidadosamente acomodadas, acá en esta casa, ya creo que lo conté así muy por encima en la edición de Hombres Sombras, creo. Pero... ¿El guante de boxeo? No, lo de los guantes de boxeo no lo conté, creo. Pero conté lo de que había unos tornillos, unos tuercas en el piso. Y antes estaban retiradas así por todos lados. Ah, sí, eso ya lo contaste. Tenían flojera de levantarlas. Para el que no escuchó la edición de Hombres Sombra, se los cuento ahora. Y resulta que
pasaron los días, nadie la había levantado, estaba en la cochera. Piensen que la cochera está sucia, como cualquier cochera, ¿no? Con grasa de auto, qué sé yo. Oscura. Sucia. Sucia, en general. Entonces las encontramos en fila, acomodadas en fila, sobre un trapo que estaba así como... El trapo estaba del lado de la puerta para que no entre tierra a la casa. Y arriba del trapo estaban acomodadas en fila todas las tuercas, pero sí en fila, derechas. Y como que antes estaban todas dispersadas por ahí. Entonces mi mamá, muy inteligentemente, una maestra del arte, dijo: ¡Ay, Katze! Porque así le dice el gato. Muchas gracias por acomodar las puertas. Y como... Nandeco de guau. Yo como, si vos te gusta flayar, la flayala bien de última. Sí, desde que llegamos igual a esta casa pasaron cosas raras. Me acuerdo del primer día que llegamos, no vivimos hace mucho acá, hace como un año más o menos, Sí. menos de un año. Apenas llegamos, estábamos haciendo todo lo que se hace en la mudanza, acomodar las cajas, todo. Y había un balde sobre la heladera que teníamos, como teníamos dos heladeras, una que es nuestra y la otra que es de mi hermana, que ya se la llevó a su departamento. La otra heladera estaba en lo que es el garage. Y había un balde encima, porque bueno, estábamos apilando cosas. Y cuando quise pasar por la puerta, la heladera justo estaba al lado de la puerta acá al garage, el balde se me cae en la cabeza. Pero como si alguien lo hubiera empujado, como para hacerme una broma. Así yo miro para todos y le digo, qué pícaros que son. Pero no había nadie, o sea... Y fue raro y yo digo a mi mamá, che, ¿qué onda? Se me cayó el balde en la cabeza. Digo, los fantasmas no quieren que vengamos a esta casa. Y es raro, desde que llegamos a esta casa igual pasaron muchas cosas turbias. Literalmente, sin ir más lejos, hace 2 días, sin ir más lejos, nos habíamos quedado desvelando. Emiliano se quedó con la compu, yo me quedé con el celu, porque fue un día que dormí alta siesta. Disculpe, gente de YouTube, se va a cortar el video, no, me parece que no tiene memoria, voy a tener que limpiar la bueno. memoria. Así que sigan escuchando en Spotify o sigan escuchando el video, que se va a escuchar el audio igual. Volviendo a lo de hace 2 días. Puede tener imágenes. Sí, vamos a poner imágenes de niños con ojos negros. Bueno. Volviendo a lo de hace 2 días, nos quedamos desvelados los dos. Y Gustavo, el esposo de mi mamá, tiene pesadillas muy lúcidas, digamos. No sé, siempre habla dormido. Encima que ronca muy fuerte el infeliz, habla dormido. Y tira gemidos así muy, muy extraños. Entonces, en un momento que le conté a alguno que otro amigo, a eso de las 3 de la mañana también, eran 3 y pico. Yo estaba acostado y escucho literalmente el aleteo de un pájaro al lado mío. Yo no le doy mucha importancia porque como tenemos loros y a las 3 de la mañana hay mucho silencio, capaz que sonaron los loros que están en el comedor, pero lo escuché porque está muy silencioso todo. Entonces no le di importancia y sigo así más tranquilo. Emiliano se levanta y se va al baño. Y Gustavo estaba roncando como siempre. Y mientras que él roncaba, literalmente escucho la voz de una mujer, así como muy aguda, que dice algo en un idioma muy extraño, porque la verdad que no entendí qué quiso decir. Pero literalmente escuché la voz de una mujer. Y yo me quedé como... bueno. Y llega Emiliano del baño y yo le digo, ¿vos escuchaste la voz de una mina? Y me dice, no, pero escuché, y no me acuerdo qué me dijiste que había escuchado, pero también había escuchado algo. Son unos ruidos raros que veían de afuera. Entonces hago como, bueno, está bien. Y después Gustavo empezó a roncar súper fuerte y a hacer unos ruidos súper raros también. Sí. Como todo al mismo tiempo fue. Sí. Y encima él se pone incluso reza dormido. Dense una idea. Hace oraciones dormido. Dice, en el nombre de Jesucristo salí de acá, demonio, no sé qué. Pero se pone a hacer eso. Y estoy como... menos mal que a esa hora estoy durmiendo. Sí. Y me hizo acordar, creo que lo que más turbio, o lo que en realidad más miedo me dio, fue una experiencia que me pasó en la casa de la Chacarita. Poco después que nos mudamos a vivir ahí, que fue casi principios de 2015, más o menos. Sí, por ahí. Había fallecido hace poco mi abuela y después que ella falleció nos mudamos
fuimos a limpiar la En casa, un montón de 2014 cosas. habrá sido. Y porque- nos vamos a ella, falleció el 21 de noviembre. ¿De qué 2014? Sí. Y nos mudamos, habrá sido fines de 2014 o principios de 2015. Y fue una vez que yo estaba solo, a la tarde-noche, ya se había puesto oscuro. Y estaba viendo la tele en el comedor. Tenemos un living-comedor, que es cocina, living, comedor, todo. Un poco amplio. Y tiene por ahí un poco de eco. Más que todo la parte del living, de la entrada, apenas uno entra a la casa. Y nada, a veces tiene eco, entonces uno mucha hora no le da, además que tenemos un patio grande allá. Y empecé a escuchar como, al principio, como ruidos raros. No le di mucha importancia, estaba viendo tele, así que dije, bueno, ya fue. Pero después empecé a escuchar la voz de una mujer que me llamaba del patio. Y yo dije, ¿qué onda? Y abrí como un poco temeroso para salir al patio. Tenemos una puerta de vidrio y una reja. Entonces abrí como un poco temeroso la puerta y las rejas y como que iba escuchando más fuerte la voz. Y yo pensé, yo en lo que estaba todavía de duelo muy triste, que era la voz de mi abuela que me quería decir algo. Entonces como que entré a caminar y no tenía celular ni nada para alumbrar, entonces como que iba caminando al oscuro porque literal, si no prendemos las luces del patio o no llevamos el celular, al ser tan amplio, son como 30 metros de patio, es súper oscuro. Y como que empecé a caminar así y se iba escuchando como más fuerte, que me llamaban, o sea, me decían Emiliano, Emiliano, vení. Y no en ese tono, tipo era Emiliano, Emiliano. Y yo como miraba para todos lados y no entendía nada. Ya en un momento me entré a asustar muy fuerte y como que la voz ahí nomás paró, cesó. Y yo estaba en el medio del patio, al lado de los árboles, viendo para todos lados y no entendía nada. Fue más como un momento de trance, tipo sentir que algo me llamaba y tener que ir, no sé. Fue como, no es instintivo hacer eso, Si no pero lo pensás. lo hice directamente. Mm. Y nada, cuando volví para la casa, sentí una sensación muy extraña, no sé, de esas sensaciones cuando pasa algo mal, una cosa así, y estaba con el corazón súper agitado. Sí, vos sabés que ahora lo voy a asustar más. Leyendo, porque soy fan del terror, leyendo supuestas experiencias con la Santa Muerte, según todo lo que leí, ¿no? Te llama por tu nombre y vos te quedás en un trance y empezás a seguir la voz. Pero vos no lo pensás, o sea, lo haces automáticamente, según las historias que leí, ¿no? Y en muchos casos, en la mayoría de los casos, mejor dicho, lo lleva a situaciones que los pueden matar. Pero si es buena persona, se apiada de vos y dice, mejor no te mato. Y te deja en ese estado. Que había una que leí, por ejemplo, que lo estaba llamando a las orillas de la playa. Y el tipo se dio cuenta y empezó a seguir la voz, Y se quedó, él según él había dado pocos pasos, pero cuando se dio cuenta había estado horas caminando bien lento y la marea ya había subido y ya le estaba llegando casi el cuello. Entonces, bastante interesante. Sí, bueno, lo mío no fue tan así, pero de todas formas no me di cuenta que había caminado tanto, fue como ir siguiendo, pero a medida que me iba como acercando a la voz, que no se escuchaba más fuerte, pero yo sentía que sí, es como que el corazón se me iba acelerando cada vez más. Después tenía un miedo. Son como los famosos silbidos. Si sos de Catamarca, sabes de lo que hablo. Sí, la bruja. Y igual silbidos escuché en la casa anterior también. No en esta, en la anterior. Que venían del patio. Y yo la verdad que me saqué mucho de onda, como dicen los mexicanos. Me fui al patio. O sea, primero me fijé si no había nadie en casa. Obviamente no había nadie. Entonces miro el patio y no había nadie. Y se siguen escuchando los silbidos. Y yo digo, Nande Korewa. Pero digo, vaya, ya fue. ¿Para qué asustarse, bro? Pero estamos más o menos a tiempo. Capaz que podemos hablar un ratito más. No, estamos bien con Porque con la edición le voy a sacar varios minutos. Sí, pero estamos bien de tiempo. ¿30? Sí, es lo que tiene que ser. Yo escucho podcast de 20 minutos, 25. Sí, es que la idea inicial era entre 20 y 30. Pero nos copamos. Extendiendo. Y son entre 30 y 40. Así que hoy, podcast de 30 minutos. No tener ninguna final
para cerrar. No, voten a Alberto, por favor. Tengo 20 mil millones como para cerrar, pero que necesitamos material para los próximos las videos. siguientes ediciones. Pero puedo contar. Estamos a tiempo. Bueno, sí, lo dejo con la intriga para el próximo mes, porque estos son una vez al mes. Les recuerdo el cronograma del podcast. Primer martes del mes, tema fuerte. No. Sí, Sí. primer y segundo martes del mes, tema fuerte, seguramente primera y segunda parte. O si no, tema fuerte de una sola parte y después lo que pintó. Tercer martes del mes, historias de terror. Cuarto martes del mes, porque pintó. Y así sucesivamente. Y si hay un quinto martes, vamos a usar un tema que nos pidan. O sea, alguna cosa que nos pidan que hagamos, lo hacemos en el último martes. Si es que hay un quinto martes en el mes, que hay algunos meses que tienen 5 semanas. Sí, igual temas que nos piden, sí lo sabemos hacer. Es más, la Son las investigaciones. edición pasada fue un tema que pidieron. Así que para el tema que quiero tratar yo el próximo martes, si les interesa, es sobre psicopatía en niños psicópatas. Me puse a ver unos documentales y qué sé yo, y me pareció muy interesante. Así que los dejamos con la intriga para la próxima edición. Pero la próxima vez porque pintó. Escúchenla porque seguramente va a ser entretenida. No la preparamos y la vamos a grabar ahora, así que fíjense ustedes. Más cerca de las elecciones van a ser temas políticos. Eso lo vamos a discutir. Pero no ahora. Lo voy a sacar a él del podcast si habla de política. Porque... o sea, podemos hablar de política, porque es debate. Pero... no quiero que no... Me gusta que... no sé cómo decir. Me gusta que critiquen, que tiren sus opiniones. Pero no me gusta que se arme bardo. Y si es para armar bardo... prefiero que no. No quiere decir su orientación política. No. Para que no lo dejen de escuchar. Si escucharon la tercera edición, que espero que no porque es horrible, ya saben mi orientación política. Si no la escucharon, no la escuchen y la voy a borrar. No la voy a borrar porque por ahora la necesitamos, pero después la borro. Sin más que decir, gente, me pongo en voz outro. Muchas gracias por escuchar esta otra edición de El Mejor Podcast Hispanohablante, opinión y crítica volada. Buenas noches. Un saludito para todos ustedes. Obviamente no somos el mejor podcast, ni lo vamos a hacer, pero muchas gracias por escucharnos. Saludos. Bye bye.